Vamos a ir igual, leyendo el párrafo e perdón, identificar cuál sería el tema. En este caso, el tema. Primero de este párrafo, se denominan fundamentalistas los movimientos religiosos, excluidos las religiones basadas en una revelación divina, que solo aceptan lo que expresamente se dice en sus libros sagrados, interpretados literalmente. El fundamentalismo islámico se presenta como ejecutor del Corán, al que consideran un libro intraducible, inigualable y escrito en un árabe perfecto, lo que convierte a esta lengua en lengua teológica. ¿Qué iría aquí? Lo pueden poner en el chat o pueden abrir su micrófono. O también alguien si quiere escribirlo aquí en la pantalla, también lo pueden hacer. ¿Cuál es el tema de este párrafo? Acuérdense de todos los, ¿cómo se podría decir? Pasos, este, o consejos que se daban para identificar el tema central. Mm. Vayan viendo, o sea, de qué hablan, qué es lo que dice varias veces, si hay algún concepto para identificar el tema central. Bueno, alguien ya me escribió. Vamos a ver. No sé más. 10:27. ¿Qué día es hoy? Mm, bueno, ahorita voy a ir leyendo lo que me van poniendo. Mm, 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 mm.
A ver, Tamara nos dice, ese tema central sería movimientos religiosos. Marisela, tema el fundamentalismo. Evelyn, tengo dos ideas. Una que puede ser la revelación divina. Ay. Dos, el libro sagrado. Brenda, podría ser el fundamentalismo ya que se repite dos veces. Tema es fundamentalistas y el subtema son los movimientos religiosos. Y Mari Carmen, el tema central puede ser el fundamentalismo y el subtema los movimientos religiosos. Ok. Entonces, acuérdense, como menciona Brenda, ¿no? Lo primero o más fácil, por así decirlo, que nos podríamos ir para identificar, entonces si se repite varias veces, ¿no? No siempre, digamos que no siempre el tema central es la palabra que se repite varias veces, ¿no? O no siempre se repite varias veces, pero en la mayoría de los casos sí, así es, ¿no? Pero hay algunas excepciones. Entonces, o a veces sí como que se repite, pero no tal cual la palabra, bueno, en este caso fundamentalistas o fundamentalismo, ¿no? Sino que más bien a lo que se refiere o la idea se repite varias veces, pero en diferentes palabras. Entonces no quiere decir que la misma palabra que se repita, ¿no? Entonces, pero digamos que lo primero que debemos de ver es cuál es la palabra que más se repite, pero también de ahí ver si de la que más se repite tiene relación con lo que se está hablando en todo el texto, ¿no? Porque puede ser que se repita, pero nada que ver o no habla como que mucho de todo el texto, ¿no? Entonces habría que ver eso, esa parte. Entonces, y sí, en este caso sí hay que ver la palabra que más se repite, ¿no? Como varios de ustedes mencionan, los fundamentalistas o el fundamentalismo, ¿no? Entonces, primero nos da el concepto, nos dice, se denominan fundamentalistas. Entonces, a veces también cuando nos dan el concepto, también más o menos ahí tiene que ver con la idea central. No siempre, pero en algunos casos nos puede dar como algunas pistas, ¿no? Y ya después nos habla del fundamentalismo islámico. Primero nos habla de los fundamentalistas en general, digamos que a qué se dedican, ¿no? O qué hacen. Y ya después del fundamentalismo islámico, o sea, refiriéndose al islámico, porque hay varios. Entonces, en este caso, al islámico. Entonces, el tema central, pues, son los fundamentalistas, ¿no? O el fundamentalismo, ¿ok? Y el subtema, en este caso, sería fundamentalismo islámico. Bueno, ahora vamos con el que sigue. También hagan el mismo procedimiento con para saber cuál es el tema central. Ahorita estamos viendo solamente del párrafo, ¿eh? Porque puede ser que el texto tenga más, más ideas, ¿no? Pero en este caso estamos solamente del texto. Muy bien, Belén. Ahorita nada más que vayan comentando tus demás compañeros.
Ya en los subtemas ahí se le puede dar como, no sé, buscarle ciertas palabras, no tanto como esté ahí. Mm, okey. Bueno, ya escribieron varios. ¿Dónde me quedé? A Belén. Dice: "El tema puede ser el trigo y el subtema, sus usos en la fabricación de alimentos". Cristina dice: "Tema, los cereales", y subtema sería el trigo. Marisela: "Tema central, el cereal de trigo". Evelyn: "Podría ser el tema, el trigo". Brenda: "El tema central es trigo". Una idea secundaria sería: "Se emplea principalmente en la fabricación de pan". Tamara: "Tema central, los cereales, subtema, el trigo". Evelyn: "El subtema podría ser la fabricación". Marika: "El tema central puede ser el trigo, ya que nos dice sus características del mismo". Bien, en este caso el tema central sí es el trigo, ¿no? Entonces, de los subtemas de aquí de este párrafo podemos sacar varios, ¿no? Uno puede ser su importancia, otro puede ser en sus beneficios, si es que habla de los beneficios, y también, en sus usos. En este caso nos dice que el uso es en la fabricación del pan. Entonces sería usos del trigo, también puede ser como subtema, ¿no? Entonces, varios de los que pusieron ustedes están bien, ¿ok? Pero el tema central es el trigo, que nos habla varias veces del trigo. ¿Ok? Bueno, y ahora este que dice: "Fueron numerosos los partidos fascistas que surgieron en Europa a lo largo de los años 30. Sus modelos eran el partido nazi y sobre todo el partido fascista italiano. Aunque cada uno de estos partidos tenía sus peculiaridades ideológicas, todos ellos defendían sistemas enérgicamente totalitarios, la utilización de medios violentos y la adquisición de símbolos y uniformes militaristas. En general, los partidos fascistas fueron minoritarios en el resto de Europa. Tenían escasos afiliados y muy pocos de ellos lograron alcanzar representación parlamentaria, pero su activismo propagandístico y cultural fue muy elevado. La Unión Europea es una organización formada por 15 países europeos: Reino Unido, Irlanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Austria, España, Portugal, Italia y Grecia. Su objetivo es lograr la unión económica, política y social de sus estados miembros de una forma pacífica y solitaria. Aquí nada más se está pidiendo el título, en este caso el tema, ¿no? ¿Cuál sería el tema de lo que nos está hablando aquí? Nada más que sería el título o el tema. El título o el tema que también se le puede llamar. Bueno, lo que van poniendo, voy a poner las participaciones de los que me pusieron aquí.
Mm. ¿Cuál sería el título? O sea, ¿qué título o qué tema ustedes le pondrían ahí? Ok, ok. Bueno, ya me contestaron. Ok. A ver, vamos a ver. Dice, Evelyn dice, podría ser el tema la Unión Europea. Belén, podría ser el fascismo en Europa. Bien. Jazmín Soledad, puede ser los partidos fascistas. Tamara, los partidos fascistas que surgieron en Europa. Marisela, los partidos fascistas. Brenda, de título podría ser el fascismo. Título sería la Unión Europea y los partidos fascistas en Europa. Muy bien. En este caso van viendo, ¿no? O sea, nos habla varias veces sobre los fascistas, ¿no? Entonces, pero, y dicen, bueno, pero también ustedes van a decir, se repite también, Europa, ¿no? O sea, nos menciona varias veces de Europa. Entonces, sí, digamos que el tema central o la idea central serían los fascistas, ¿no? O el fascismo. Pero está bien a lo que algunos de ustedes mencionaron. Entonces, como que relacionaron los dos, el fascismo en Europa o los partidos fascistas que surgieron en Europa, este, mm, o los fascistas en Europa. Entonces, así lo pueden ustedes poner. Entonces, relacionar el fascismo o los fascistas con Europa. O pudieron también puesto los fascistas en la Unión Europea, también lo pudieron poner así. Entonces, pero según a como lo acomoden ustedes, pero tienen que poner tanto los fascistas como Europa o la Unión Europea. ¿Ok? Bien. Y ya por último tenemos estos. Está, este, aquí vamos a ver una persona ¿cómo se puede decir? Que me encierre, el inciso, ¿no? Dice, ¿de qué habla todo el tiempo el texto? Vamos a ver, que hay que leer los siguientes textos, luego marca la opción que responda correctamente a la pregunta. O sea, ¿de qué habla todo el tiempo el texto? La primera dice, la holografía es una técnica fotográfica basada en el empleo del láser. Fue inventada en 1947 por Denis Gabor, quien más tarde recibiría el Premio Nobel de Física por este aporte científico. Sin embargo, solo recién en la década de 1970, con el desarrollo del láser, se pudieron empezar a producir hologramas eficientemente. Entonces, a ver, ¿cuál de estos incisos? ¿De qué habla todo el tiempo el texto? ¿Del láser? ¿De los holovideos en colores? ¿De Denis Gabor? ¿O de la holografía? ¿De qué nos habla más?
Bueno, ya me están contestando 3. A ver, Marisela dice de la holografía, Jessica láser, Brenda de la holografía, Jazmín de la holografía, Evelyn podría ser de la holografía, Tamara de la holografía, Belén láser, Evelyn holografía y Yesenia holografía. Ok, exactamente la respuesta es la D, de la holografía. Bueno, ahora vamos con la otra. Los consumidores primarios se llaman así porque se alimentan directamente de los productores, plantas. De ellos toman los nutrientes y energías para asegurar el funcionamiento de su cuerpo. Se puede encontrar consumidores primarios de gran tamaño, como las vacas, o muy pequeños, como las ardillas. Entonces, ¿de qué nos habla? Eso está más fácil. Está súper más fácil este. Brenda dice consumidores primarios. Jazmín y Yesenia, los consumidores primarios. Muy bien, exactamente, de los consumidores primarios. Muy bien. Ahora dice, escribe una idea principal para la cual las siguientes sirvan como ejemplo. Sí, muy bien, Tamara y Jessica también están bien. Dice, la radio es el medio más rápido, el primero en dar la noticia y el que llega a todos los rincones del planeta, aun a los que no cuentan con servicio de electricidad. La televisión muestra los hechos, pues su texto, generalmente breve y escueto, está apoyado por la imagen. La prensa es más lenta, pero explica ampliamente y analiza la información. Entonces, aquí, ¿cuál sería la idea principal? Que nos pueda decir, pues, de estos ejemplos que tienen aquí. O sea, en general, de hecho, no está ahí. Digamos que el tip que yo les estoy dando es que no está ahí, pero sí nos habla sobre ello. Aquí les digo, no siempre en un texto está la palabra tal cual que se repita varias veces, pero de lo que nos habla varias veces, entonces ahí es de la idea principal, aunque no esté la palabra así, tal cual, ¿no? O sea, ¿de qué nos está hablando? Lucero y Brenda, muy bien. Muy bien, exactamente, de los medios de comunicación. Entonces, si se dan cuenta, les decía yo hace un ratito, ¿no? No siempre vamos a encontrar tal cual la palabra, así, en este caso, medios de comunicación, pues no aparece, ¿no? O sea, no está repetida varias veces. Entonces, y no lo veo. Entonces, hay palabras que no se repiten aquí. Entonces, pues no me sirve, ¿no? Esa parte. Pero entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿No? Entonces, de la radio, después la televisión y después la prensa. Entonces, estos tres que nos está hablando, pues bueno, estos tres pertenecen a los medios de comunicación.
Y entonces la idea principal, pues, son los medios de comunicación. Entonces, para que vean, ¿no? Entonces, que no es tampoco a la primer palabra que yo vea que se repite, eso es, ¿no? Sino de qué nos está hablando en todo el texto, pero varias veces. Aquí en la radio es un medio de comunicación. Bueno, nos dice la televisión, bueno, es un medio de comunicación. Y la prensa que nos está hablando aquí a lo último, pues es un medio de comunicación, ¿no? Entonces, pues esa es la idea principal. Luego dice, bueno, hay que leer el texto y vamos a llenar el cuadrito. Dice, el chocolate es un producto hecho a partir del fruto del cacao, que suele servir como ingrediente de cocina, particularmente de repostería. Los primeros en consumir el chocolate fueron los aztecas en el siglo XVI, luego de la conquista de América. Los españoles lo llevaron a España desde donde se difundiría al resto de Europa. El chocolate es conocida como una fuente poderosa de diversos nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, etcétera, por lo que muchas personas lo usan como energizante eficaz. Aquí tenemos según los párrafos, párrafo uno, párrafo 2 y párrafo 3. Entonces, ¿cuál sería la idea principal? Y aparte nos pide el tema del texto, ¿eh? Entonces, de este primer párrafo, ¿cuál es la idea principal? ¿De qué nos está hablando? Puede ser, ¿no? Aquí nos vamos a ir con cada uno de los párrafos. Nada más es el primer párrafo, ¿eh? Vamos a ir por párrafo. Para los que no han participado, pueden hacerlo. Que este es el último ejercicio. Ya de ahí nos vamos a ir ya con lo del tema. Mm, Tamara, en este caso vamos por párrafos. El párrafo uno, ¿cuál es la idea principal de este primer párrafo? O sea, ¿qué nos está dando en este? ¿Qué es lo que nos está dando? Ujú.
Bueno, Marisela nos dice idea. Dime, Aime, ¿No sería que es hecho a partir del fruto del cacao? ¿el chocolate qué, perdón? No sería, bueno, en el primero dice hecho a partir del fruto del cacao, ¿no sería la idea principal? ¿Y eso a qué se refiere? Mm, a cómo está preparado. Bueno, sí, de dónde proviene. O también puede ser como una definición. Puede ser. Bien. Marisela, elaboración del chocolate, así como nos dice Aime. Les digo que no necesariamente poner tal cual como está aquí, ¿no? Entonces búsquenle ahí las palabras. Belén, temas el chocolate y el subtema el cacao o viceversa. Ok, porque aquí nos está dando como una definición, pero también nos está dando cómo está elaborado, ¿no? De dónde proviene. Entonces puede ser, como dicen, la elaboración del chocolate o puede ser la definición, también puede ser del chocolate. Solamente estamos con ideas principales, ¿ok? Ahora vamos con el párrafo 2. Los primeros en consumir el chocolate fueron los aztecas en el siglo XVI. Luego de la conquista de América, los españoles lo llevaron a España, desde donde se difundiría al resto de Europa. ¿Qué nos está dando aquí? Igual sobre el chocolate, pero ¿qué nos está dando a entender? Sobre sus... Exactamente, Brenda. Brenda nos dice origen del chocolate. Exactamente, sobre sus orígenes. Entonces la idea principal sería origen del chocolate, ¿ok? O puede ser orígenes, si lo pueden poner orígenes del chocolate. Y el tercero, el chocolate es conocida como una fuente poderosa de diversos nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, etcétera, por lo que muchas personas lo usan como energizante eficaz. Belén, beneficios del chocolate, muy bien. Nutrientes del chocolate, Cintia, beneficios, Brenda, muy bien, son los beneficios. Muy bien. ¿Y cuál sería el tema de todo el texto? O sea, el tema de todo este texto, o sea, ya de los tres, o sea, ya juntando todo. Es el chocolate, chocolate. Muy bien. Lo podemos dejar así como tal el chocolate, pero también puede ser el chocolate y sus beneficios, o el chocolate, le ponen, también como tema puede ser el chocolate, origen, beneficios e importancia. También acuérdense que también hay temas así, ¿no? Entonces, aún así es corto. Entonces, pero también lo podemos dejar como el chocolate. Muy bien. Muy bien, entonces ya terminamos con estos ejercicios. Voy a dejar de compartir este. Y nos vamos a ir con lo de la redacción del resumen. Ya les puse, ya está habilitado esta tarea de redacción del resumen. Y no es para entrega el día de mañana. Si alguien lo quiere hacer, y subirlo ya también desde mañana lo pueden hacer. Entonces ahí checan las fechas, porque todavía no sé si me dé tiempo de que termine bien de explicarles cómo se redacta el resumen. Pero aún así no es algo complicado. Entonces alguien si quiere, les decía yo, si lo quieren hacer, adelante, no hay ningún problema.
Bueno, entonces vamos a ver la redacción del resumen, que ya es lo último. Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo se hace realmente un buen resumen? Entonces, ¿qué aspectos debemos de tomar para realizar un buen resumen? Ya viendo todos los temas y subtemas que estuvimos viendo, entonces al final, ¿cómo entonces se hace un buen resumen? Dime, Aime. Se podría decir que identificando tanto las ideas principales y las secundarias. Ajá, esa es una de las, ¿cómo se puede decir? De los pasos, por así decirlo, para iniciar a cómo realizar un buen resumen. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga una idea cómo se hace un buen resumen? Aparte de identificar las ideas principales e ideas secundarias. Lo que vimos anteriormente también, lo que era resumen, síntesis, ahí también venían algunos, algunos puntos. Brenda, debe tener coherencia entre las ideas relacionadas al tema. Exactamente. O sea, ya cuando lo vamos a redactar, pues tenemos que ver que exista coherencia, ¿no? Según las ideas principales y secundarias que nosotros fuimos sacando, ¿no? Del texto. Entonces, al leerlo o al irlo escribiendo también, hay que ver si tiene coherencia el escrito, ¿no? Yesenia, entender bien el tema, exactamente en este caso sería comprender, o sea, debemos de comprender de qué nos está hablando el texto para que entonces así podamos hacer un resumen. Muy bien. Bueno, entonces aquí vamos a ver de manera breve cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta al redactar un resumen. Primero que nada nos dice que contar con un espacio que permita realizar la tarea, de preferencia alejado de mucho ruido. Esto es porque de alguna manera tenemos, como dice creo que fue Yesenia, ¿no? Entender el tema, ¿no? Entonces hay que comprenderlo. Entonces, si nosotros estamos en un lugar donde hace mucho ruido, donde existe mucho ruido, entonces, muy probablemente, pues nos vamos a fijar un poquito más en el ruido que estar atentos en la lectura, ¿no? Entonces, hay que buscar un lugar en donde podamos estar, bueno, que no se pueda tener tanto ruido, entonces para que nosotros nos podamos concentrar y podamos realizar bien la lectura para que podamos ir comprendiendo, ¿no? Después también trabajar con comodidad. En este caso no quiere decir que me voy a tirar ahí a la cama o al sofá o al sillón y ahí estar leyendo, ¿no? Aunque en algunas personas lo hace, pero cuando es una lectura, este, como de entretenimiento, por así decirlo, sí lo puedo hacer así, o sea, puedo estar acostado donde yo quiera, ¿no? O como yo quiera, o hasta tirado en el suelo, luego hay personas que se ponen a leer ahí, ¿no? Entonces, pero cuando se va a redactar un resumen, en este caso hay que sí buscar comodidad, pero no acostados o tirados, ¿no? Sino realmente estar en una mesa que realmente, pues no muy cortita, que realmente tenga espacio, que sea en una silla cómoda, donde exista una buena ventilación, una buena temperatura y que también la iluminación sea, lo más adecuada. Si lo vamos a hacer durante la noche, entonces sí tenemos que tener una luz, ¿no? Quizás no en todo el lugar, pero por lo menos en la imagen como está ahí, la lamparita que nos dé o que ilumine ahí donde tenemos el libro o el texto, ¿no? Entonces hay que ver de esa manera. Entonces, si estamos como un poquito a oscuras, luego no podemos leer bien o no puede, a lo mejor ese libro tiene las letras un poco pequeñas y si no tenemos como que suficiente iluminación, entonces pues no vamos a leer. Así con trabajo vamos a estar leyendo,
y pues no va a ser como muy agradable, ¿no? Y entonces si ya lo vamos a querer hacer rápido o medio leer, porque ya no estoy leyendo bien, ¿no? Entonces sí hay que buscar cuando se vaya a redactar un resumen que tenga suficiente espacio, lugar, que no nos estorbe nada, que no nos distraiga también, que no tengamos ahí cerca, por ejemplo, la televisión casi a un lado, ¿no? Porque luego si escuchamos algo que nos llame la atención, ya vamos a estar viendo la tele y otra vez se nos van a ir las ideas, ¿no? Entonces, buscar un espacio donde haya mucho ruido, no haya mucha distracción y que sea cómodo, pero cómodo en el sentido de que pues tenga el asiento, sea agradable, bueno, al sentarse, iluminación, temperatura, etcétera, ¿no? Bueno, ya cuando vamos a empezar a leer, entonces nos dice que debemos de leer el título del texto, o sea, cuál es el título y después hacer una lectura rápida. En este caso, a veces porque el título del texto nos va a dar como nos puede dar una idea general de qué es lo que va a tratar. Y de ahí vamos a hacer una lectura rápida, ¿no? Para que tengamos una aproximación, por así decirlo, de lo que se va a leer, ¿no? Entonces, que esa lectura rápida no es tanto de comprensión, sino nada más así rápido, más o menos, que nos pudiera dar una idea de qué es lo que vamos a leer. Después vamos a interpretar de qué parte se compone, en este caso a qué se refiere, ¿no? Ya vamos a realizar la lectura, vamos a ir, igual viene siendo un poquito rápida, pero no tanto, ¿no? Entonces, para ir viendo como que las partes, como más o menos a qué se refiere el texto. Y después volver a leer el primer párrafo, pero en este caso sin prisa. O sea, ya, digamos que bien, ¿no? Y tratar de comprender lo que explica. Aquí vamos a ir buscando en esta parte ¿cómo se puede decir? Vamos a buscar como una relación, ¿no? Entre lo que yo había pensado que podría tratarse el texto según el título que yo leí o según este, mm, no sé, o de la lectura rápida que yo hice, más o menos de lo que yo me había dado cuenta. Entonces, al leer el primer párrafo despacio y al tratar de ir comprendiendo el tema, voy a ver, bueno, sí tenía yo razón, de eso se trataba, o no, pues no nada que ver lo que había pensado, ¿no? Entonces, vamos a ir leyendo poco a poco. Primero el primer párrafo, todo el primer párrafo desde el principio hasta el primer punto y aparte, ¿no? Entonces, así, despacio y tratando de comprender, lo que nos está explicando. Entonces, y así vamos leyendo cada uno de los párrafos sin prisa y tratar de comprender cada uno de qué es lo que se está, tratando. Entonces, les digo, primero leer el título y una lectura rápida, después más o menos interpretar más o menos a qué se refiere y ya después voy a leer otra vez, pero ya no va a ser lectura rápida, sino ya va a ir despacio. Entonces, por párrafo y tratar de entender qué es lo que me está explicando. ¿Ok? Después se recomienda hacer notas al margen. En este caso es, por ejemplo, alguna idea que ustedes crean interesante, pero no sé, que pueda ser interesante o a lo mejor palabras desconocidas. Entonces, si ustedes le buscan el significado, ¿no? Puede ser que notas al margen es poner las notitas en los márgenes, o sea, del lado izquierdo y del lado derecho, ¿no? Entonces, le voy a poner aquí notitas, a lo mejor es una palabra desconocida y le pongo aquí a un lado su definición muy breve, ¿no?
O puedo, no sé, o ya le busqué el significado, pero nada más le pongo una palabra clave y lo pongo aquí a un lado para que yo me recuerde. A lo mejor también le pongo un asterisco, entonces si le pongo, por ejemplo, aquí, supongamos que margen es una palabra desconocida, ¿no? Entonces le puedo poner un asterisco aquí y a lo mejor aquí siguen más letras, ¿no? Más palabras. Entonces le pongo un asterisco aquí y entonces aquí en este lado, bueno, puede ser en cualquier lado, pero vamos a suponer que aquí, del lado izquierdo, del margen izquierdo, le voy a poner también el asterisco y una breve, una o dos palabras, ¿no? Que me dé a entender lo que signifique la palabra. O puedo poner números, porque a lo mejor puede ser que encuentro más palabras desconocidas. Entonces le pongo uno, a otra le pongo dos y luego otra por acá le pongo tres. Entonces puedo poner las notas, les decía yo, del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, y más o menos a la distancia, ¿no? De que está la palabra desconocida. Entonces, bueno, eso es un ejemplo que yo les doy de alguna palabra desconocida que puedan hacer notas al margen, pero pueden escribir otro tipo de notas. Y también nos dice que sobre el subrayado. Entonces aquí se aconseja que lo subrayado represente del 20 al 50% respecto al texto original. Luego nos pasamos subrayando todo. Entonces así, o sea, no se ven partes en blanco, sino, o sea, ¿cómo ya subrayaste todo? Entonces, ¿cómo es que vas a hacer el resumen, no? Entonces, solamente nos dice que se aconseja del 20 al 50% respecto al texto original. Las frases deben de tener unidad y sentido, o sea, las frases que nosotros fuimos subrayando deben de tener unidad y sentido al tema, ¿no? Con el tema y no solamente ir como que de enumeración. Se recomienda utilizar colores para establecer jerarquías. Ejemplo, amarillo para ideas principales y azul para secundarias. Aquí les puse también unos ejemplos que ponen para el subrayado. Aquí nos tienen que amarillo, título o tema principal, verde subtítulos, morado palabras claves o listados, azul definiciones, naranja ejemplos y no, rojo ejemplos y naranja fechas y notas aclaratorias. Entonces, pero a lo mejor pues no tenemos tantos colores, ¿no? Y puede ser resaltadores o pueden ser también lapiceros, que tienen lapiceros de colores, también lo pueden utilizar. Pero a lo mejor no tengo y nada más tengo dos colores, pues no hay problema. Entonces, por un color para ideas principales y otro color para las ideas secundarias, y a lo mejor eso también nos puede ayudar, ¿no? Y bueno, nos dice que para finalizar, leerlo subrayado y comprobar que tengan sentido al texto. O sea, realmente que lo que subrayé, según lo que subrayé, fueron ideas principales, ideas secundarias, conceptos, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver si lo que yo subrayé, pues sí tiene sentido, si tiene relación con el tema, ¿no? Y ya después que tengamos nos vamos a basar, digamos, de lo subrayado para que entonces ya después empecemos a redactar el resumen. Vamos a seguir lo que nosotros subrayamos. Entonces, y ya no vamos, tenemos que leer todo el texto, siempre y cuando lo subrayamos bien, o sea, siempre y cuando sí fueron las ideas principales, bueno, la idea principal, siempre y cuando fueron las ideas secundarias, conceptos importantes, fechas, teóricos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y le vamos a ir, al momento de irlo redactando, vamos a ir dándole coherencia y unidad, ¿ok? Bueno, entonces esos son los pasos para redactar un resumen porque van a hacer ustedes lo de la tarea de redacción del resumen. Entonces, quería yo avanzar y ponerles para que ustedes vayan, porque tienen que identificar la idea principal, las ideas secundarias, el tipo de párrafo. Quería yo que por lo menos avanzáramos en eso y ya nada más les quedara pendiente la redacción del resumen, ¿no?
Pero bueno, en dado caso, si veo que nadie lo sube, por ejemplo, el fin de semana, pues ya el martes, si quieren, lo podemos hacer. O redacten ustedes el resumen y ya lo de las ideas principales, secundarias, etcétera, ya nada más lo veríamos el martes. ¿Ok? Bueno, se llama El Gato Negro. Está el PDF, ahí está dentro de la tarea. Igual si alguien quiere, lo podemos mandar ahí por el grupo. Se los puedo también mandar por ahí. ¿Ok? Bueno, les voy a pasar lista. Y si tienen alguna duda antes de irnos, me dicen por favor. Anaí, Jonathan, Diana, Cintia, Yesenia, Jazmín González, Marisela, Lucero, Brenda, Belén, Aimé, Mari Carmen, ok. Evelyn, Tamara, Jocelyn, Ariadne, Jazmín Soledad y Jessica. Muy bien, gracias. Ok, Cintia, gracias. Ok, bueno, en dado caso si tengan alguna duda, la tarea de mañana es lo del tema, o sea, el de donde dice el tema, eso nada más me parece que es escribir en línea, no tienen que subir archivo, me parece. Entonces, lo de la redacción del resumen, ya está abierto, pero no se entrega mañana, tiene otra fecha de entrega. No recuerdo si el martes, creo, no recuerdo ahorita la fecha, pero esa no tiene fecha de entrega mañana. Pero la tarea de la del tema, esa sí tiene como fecha de entrega mañana, ¿ok? Entonces, para que lo chequen y cualquier duda que tengan, me dicen por favor. Entonces, se supone que tuvieron que haberlo checado desde antes, porque les digo, se los audito el fin de semana y lo checan o lo revisan por si tienen duda la tarea, me digan en las clases, ¿ok? Bueno, muchas gracias por su asistencia y por sus participaciones y nos vemos el día martes. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Gracias, profa.